Ahí donde están, vamos a orar antes de dar inicio a esta enseñanza. Acompáñenme y encomendemos este tiempo, nuestras vidas, pero principalmente encomendemos esto para que rinda gloria a nuestro Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, damos gloria a tu nombre, agradecidos por concedernos este tiempo. Padre, queremos rendirnos a tus pies, que tú nos enseñes con tu palabra, sabiendo que esta es la mejor obra que podemos realizar en un día como hoy. Rendirte gloria a ti, prestar todo nuestro corazón a tu bendita palabra, para que Cristo siempre sea formado en el corazón de cada uno de tus hijos, por el operar de tu Santo Espíritu y los medios que nos has concedido. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los hermanos, los asistentes, los niños, los jóvenes. Permítenos, Señor, glorificarte como tú demandas de tu pueblo. En Cristo oramos, Señor, y nos encomendamos. Amén. Bien, hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes en el día de hoy el tema de fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el tema que vamos a ver. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y como ya nuestro hermano John Jairo leyó en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice allí la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a manera de introducción, entonces, cuando pensamos en la salvación que Dios el Padre nos dio mediante la obra perfecta de Cristo, pensamos en la salvación por gracia. Pero también debemos pensar, hermanos, en que la Biblia nos dice que fuimos salvos por gracia, pero con un propósito, y es que vivamos en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Pensemos entonces también en las buenas obras, que todos los hombres vean las buenas obras en nosotros, como dijo allí el Señor Jesús en el Evangelio, para que vean todos los hombres sus buenas obras, para que resplandezca la luz de Cristo en nosotros, y al ver los hombres estas cosas, glorifiquen a Dios. Pero, hermanos, parece que muchos no pueden entender lo que la Biblia nos dice acerca de lo que son las buenas obras. No entienden tampoco lo importante que son las buenas obras. Cuando pensamos en nuestra salvación, pensamos meramente en salvación por gracia, pero no pensamos también que nosotros fuimos creados para buenas obras. Entonces nos queda como una balanza muchas veces inclinada hacia un solo lado. Pesa más la gracia y nos olvidamos entonces que nosotros fuimos creados para esto, entre otras cosas más. Fuimos creados para las buenas obras. Es más, muchas personas creen que las buenas obras lo son, por lo que ellos determinan son buenas obras. Pero no se dedican o no esperan, no se esfuerzan en conocer lo que la Biblia en verdad nombra como buenas obras. Dentro del pueblo cristiano lo más grave, hermanos, es esto, que las buenas obras fueron creadas por Dios para que el pueblo cristiano viva en ellas. Y parece ser que muchas veces hemos descuidado este tema, y por eso entonces nos arrastra la balanza hacia un lado. No podemos entender lo que son las buenas obras, no consideramos lo importante que son las buenas obras, y tal vez en ocasiones nos dejamos llevar también por lo que las demás personas u otras personas dicen que son las buenas obras.
dejamos de lado entonces lo que la Biblia dice. Es por eso entonces, hermanos, que me he propuesto en el día de hoy que juntos podamos ver lo que la Biblia dice acerca de las buenas obras. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de las buenas obras? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de las buenas obras? ¿Qué vamos a ver, hermanos? Lo que la Biblia dice acerca de las buenas obras. Entonces, en primer lugar, hermanos, la Biblia dice, o la Biblia nos dice, ella misma nos dice lo que son las buenas obras. La Biblia misma nos dice lo que son las buenas obras. Es decir, hermanos, que la misma Biblia nos brinda la respuesta a la pregunta que podemos estar haciendo en este momento, que sería, ¿qué son? ¿Qué son las buenas obras? La Biblia misma nos va a dar la respuesta a esto. Buenas obras, hermanos, es la expresión que se usa en la Biblia para resaltar una acción, un trabajo o una tarea que se ejecuta de manera justa, santa y amorosa. Una buena obra es una acción, un trabajo o una tarea que se debe ejecutar de tal manera que sea justa, santa y amorosa. Así como lo son todas las obras de Dios, hermanos. Noten, por ejemplo, lo que dice Génesis 1:31. Luego que el Señor creó todas las cosas, Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, hermanos, ya nosotros sabemos por el contexto qué fue lo que Dios creó allí, ¿no? Todas las cosas. Y en realidad, si pensamos que lo que creó Dios es bueno o malo, ¿quién pudiera decir si es malo? En realidad todo fue bueno en gran manera. Fue una buena obra la que el Señor hizo. Respecto al Señor, vemos allí un ejemplo de qué es una buena obra. Es un ejercicio, una acción, un trabajo o un empleo que se hace de manera justa, tierna, amorosa. El Señor no tenía obligación en crear las cosas, hermanos. Las hizo por su propia voluntad. ¿Y cómo dice la Biblia que las hizo? Buenas en gran manera. Realmente lo que usted puede ver con sus ojos, lo que puede contemplar, esto ha sido una buena obra de Dios. Su trabajo terminó bueno. Pero también una buena obra la podemos ver, hermanos, en cuanto a lo que dice la palabra de Dios en su trabajo respecto a nosotros los cristianos, como aquella tierna y santa obra de Dios perfeccionando a sus santos escogidos en Cristo. Noten, por ejemplo, lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice allí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, que la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación de los escogidos en Cristo, hermanos, es la buena obra de Dios. Esto es una obra santa, amorosa, misericordiosa. ¿Notan entonces? Una buena obra es una acción, un trabajo, un ejercicio que se hace de manera justa, se hace de manera santa, se hace de manera amorosa. Y estamos viendo entonces allí los ejemplos con el actuar de Dios, no solamente en las cosas creadas, todo resultó como una buena obra, sino también en cómo el Señor trata de manera tierna y santa a sus escogidos en Cristo, perfeccionándolos. Pero también vemos una obra buena, hermanos, como la que hizo el Señor Jesús mientras estuvo en esta tierra.
Juan capítulo 17, versículo 4. El Señor también se dedicó y nos muestra el ejemplo de lo que son buenas obras. Allí en Juan 17, 4. Donde dice la palabra del Señor, hablando el Señor Jesús, en la oración que dirigió a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿En qué consistía aquella obra? Dar a conocer a los hombres al Padre y venir a salvar a sus escogidos. Y nosotros, los escogidos, podemos considerar ahora que esta fue la mayor obra que hemos podido recibir del Señor. Es una buena obra lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Notan, hermanos, es una acción, un trabajo que se hace de manera justa, que se hace de manera amorosa. Lo hizo por amor. Tiernamente el Señor dio su vida por nosotros, y esta es una buena obra. Juan 10, 32. Cuando acusaron al Señor Jesús, Él les dijo a aquellos hombres que le acusaban. Juan 10, 32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Notan, hermanos? El ejemplo máximo lo encontramos en Dios. En Él es que vemos y definimos lo que es una buena obra. O la obra que el Espíritu Santo también hace en los creyentes o en aquellas personas que ha llamado a creer en Cristo. Es una buena obra, hermanos. Esta es una buena obra. Esto es lo que se define como una buena obra. También podemos definir una buena obra en cuanto a lo que los hombres debemos hacer como reflejo de Dios ante el mundo. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16, allí el Señor Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y estas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En cuanto a Dios, ya vemos que en su actuar, hermanos, estas obras que el Señor hace como Padre, como Hijo o como Espíritu son buenas obras. Ahora, en cuanto a nosotros, el Señor dice que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que ellos, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Ahora, estos textos nos muestran en un sentido lo que es una buena obra, hermanos. Es decir, esto que vemos aquí por la Escritura nos clarifican en el actuar de Dios lo que es una buena obra. Y por la Biblia, por la palabra, podemos ver más casos o más ejemplos que nos dan claridad sobre lo que es una buena obra. Estos textos nos llevan a entender que las buenas obras son aquellas que están enmarcadas en la ley de Dios. Pero no solamente eso, hermanos. Las buenas obras son todas aquellas que se encuentran en la palabra de Dios, pero que también nosotros debemos hacer para la gloria de Dios, que debemos hacer en Cristo, que debemos hacer poniéndole el corazón. No son meramente aquellas que se encuentran como descritas en la palabra de Dios. Es decir, si usted nota el pasaje que acabamos de leer, donde el Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos y a los que le siguen: así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres, para que las vean y glorifiquen a Dios. Cualquiera entonces pudiera pensar: bueno, yo me limito a hacer lo que dice la Biblia. Voy a limitarme a hacer lo que dijo Cristo. Pero las buenas obras no se limitan meramente a esto, hermanos.
Porque piensen entonces en lo que nosotros razonamos cuando hablamos de buenas obras. Les voy a mostrar el ejemplo con un caso bíblico, hermanos. Lucas capítulo 18, 9 al 12. Cuando nosotros pensamos en las buenas obras, pensamos en que estas buenas obras consisten tanto de manera positiva como de manera negativa. Es decir, nosotros cuando pensamos en las buenas obras, de manera positiva pensamos en algo como esto, hermanos. Pensamos que de manera positiva hacer buenas obras es darle un mercado a un necesitado. Pensamos que es ayudar a aquel que se cayó. Pensamos en devolver aquello que nos encontramos. Pensamos, por ejemplo, en lo religioso, que las buenas obras se limitan a venir al culto, que se limitan a leer la Biblia, que se limitan a diezmar, etcétera, etcétera. Nosotros limitamos las buenas obras a eso. Y de manera negativa, nosotros cuando pensamos en las buenas obras, pensamos allí en los mandamientos, como no robarás, una buena obra, ¿no? Como no matarás, de manera negativa, como no desearás la mujer, el esposo de tu prójimo, ¿cierto? Cuando pensamos nosotros como hombres y no vamos allí a la palabra, nosotros nos limitamos a esto, a decir que las obras son como de manera positiva ciertas cosas que hago y de manera negativa cosas que no debo hacer. Lucas 18, 9 al 12, miren allí, dice el pasaje: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, hablando el Señor Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora, miren el caso, hermanos. Este hombre del que se describe aquí es un fariseo. Para él las buenas obras consisten en esto mismo. De manera positiva, él está diciendo, nótenlo, yo, de manera positiva, ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Ahora mire sus buenas obras de manera negativa. Él dice, yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, ni aún como este publicano. Ese es el razonamiento de nosotros los hombres. Cuando pensamos en las buenas obras, muchos pensamos así. Pero si ustedes notan allí el pasaje, hermanos, y si nos enfocamos a que las buenas obras son aquellas que solamente están delimitadas dentro del marco de la Biblia, como que hace tal cosa o no hagas tal cosa, eso meramente es buenas obras, nosotros vamos a caer en el mismo error de aquel hombre, porque en sí este hombre no estaba haciendo mal, este hombre hacía como la ley le decía. Pero ¿qué es lo que está mal en él? Que lo está haciendo de un corazón malo, hermanos, que no lo está haciendo como con el corazón para Dios, que no lo está haciendo para la gloria de Dios, que él lo está haciendo por sus propias fuerzas. Noten, él dice, yo ayuno, yo doy diezmos, yo no soy como tal o Pascual. Él lo está haciendo por mérito propio, él no está poniendo el corazón allí para hacer sus buenas obras en primer lugar, para la gloria de Dios. Él no está haciendo esto. Su corazón no está centrado en esto. Por eso las buenas obras, hermanos, debemos considerarlas nosotros, si es que pensamos de esta manera, si la Biblia lo muestra así o no. Nosotros debemos considerar si también nosotros cuando hacemos tales obras estamos pensando como aquel hombre fariseo. Nos estamos limitando a la Biblia me dice, por ejemplo,
no cometerás adulterio. Y está bien, nosotros podemos aquí sacar pecho y decir, levante la mano el que me señale que me ha visto con otro que no sea mi esposo o mi esposa. Físicamente podríamos sacar pecho, hermanos, pero espiritualmente, el corazón, hermanos. ¿Dónde está el corazón? Las buenas obras no se limitan meramente a la letra, hermanos. Las buenas obras también están allí involucrando el corazón. Por eso debemos tener en claro, hermanos, lo que dice la Biblia que son las buenas obras, o más bien también como lo dejaron consignado los hermanos en la confesión de fe. Noten allí, la confesión de fe nos habla de las buenas obras en este sentido, hermanos. Y cito, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin la autoridad de la misma santa palabra han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Las buenas obras, hermanos, son todas aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, en las cuales debemos poner el corazón, y no las que los hombres, en un sentimiento fervoroso, han impuesto como buenas obras. Ahora, aquí en este punto, yo sé que usted ha tenido este tipo de conversaciones con cualquier persona, donde muy seguramente una persona le dio, no sé, unas monedas al indigente. Usted le dice, ¿y por qué le da plata? No, pero es una buena obra, pobrecito, está aguantando hambre, ¿no? Pero usted ya entiende, ¿para qué va a emplear aquella persona ese recurso? ¿Realmente hizo una buena obra? Pero aquella persona que le dio el dinero, ¿qué considera que es una buena obra? Su concepto propio, hermanos, no el concepto de la Biblia. Su corazón está apartado de Dios. Por eso esa obra que él hace no son las buenas obras que vemos en la Biblia. Las buenas obras son todas aquellas obras que se conforman a la santa ley de Dios y que se encuentran reveladas a lo largo de toda la Biblia, no aquellas obras que como hombres podamos simplemente pensar que son buenas obras. Y hermanos y amigos, miren lo que la Biblia dice hablando al respecto de las buenas obras. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Un texto bien conocido por la iglesia. Dice allí la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Es decir, hermanos, que cuando usted coge la Biblia para leerla, usted debe estar pensando en que el propósito de Dios es perfeccionarlo a usted para toda buena obra. Si usted está tomando la Biblia como el ejercicio mecánico de solamente leerlo, porque tengo 15 minutos en la mañana o en la tarde y ese es mi devocional, usted está equivocado, hermano. La Escritura fue inspirada por Dios y nos es útil, hermanos, entre muchas cosas más, para perfeccionarnos, para capacitarnos y entrenarnos para toda buena obra. Ahora, si usted dice, pero no sé cómo hacer una buena obra, pues hermanos, la Biblia dice que para eso está, para enseñarnos, prepararnos, perfeccionarnos para toda buena obra. Y Miqueas 6, 8 dice allí, Miqueas 6, 8, oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, si usted quiere saber cuáles son las buenas obras que Dios pide de usted, allí está la palabra. Tiene que ir y usar la palabra, leer la palabra, como ya se nos ha dicho en otras enseñanzas, leerla, estudiarla, meditarla, aplicarla, vivirla. Las buenas obras, hermanos, son todas aquellas obras que se nos mandan por medio de la palabra de nuestro Dios. En conclusión, las buenas obras son todas aquellas obras que se conforman a la ley de Dios y que se encuentran reveladas, claramente reveladas a todo lo largo de la Escritura y que nosotros hacemos para la gloria de Dios, obras que son nacidas de un corazón regenerado y sincero delante de nuestro Dios. Estas son las buenas obras, hermanos. Como también lo dice el Señor respecto de su siervo, las obras que el hombre hace tienen que mostrar lo que hay en su corazón. Noten, por ejemplo, allí, Primera de Reyes, capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9. Versículo 4, hermanos. Si las buenas obras que nosotros consideramos son buenas obras, no se involucra el corazón, entonces estas no son buenas obras. Miren allí, primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Hablando el Señor, dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. ¿Notan, hermanos, cuál es el testimonio del Señor frente a David? Que su corazón estaba involucrado allí en todas sus buenas obras, hermanos. El corazón tiene que estar allí involucrado. Tiene que involucrarse para andar en equidad, en justicia, hermanos, para que nuestras buenas obras realmente sean justas, santas y agradables a Dios. Veamos también entonces lo que la Biblia nos dice en segundo lugar acerca de la importancia que tienen las buenas obras. En segundo lugar, veamos la importancia, lo que la Biblia nos dice acerca de la importancia que tienen las buenas obras. Es decir, hermanos, que cuando pensamos en las buenas obras, debemos considerar qué tan importantes son estas obras para Dios. ¿Qué tan importantes, qué tan relevantes son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas? Debemos considerar lo que la Biblia nos dice en cuanto a este punto, hermanos. Y claramente podemos observar que las buenas obras en la Escritura son consideradas como unas obras sumamente valiosas e importantes, por ser Dios mismo quien nos creó en su bendito Hijo para que anduviésemos en ellas. Hermanos, las buenas obras tienen su importancia en el sentido que Dios mismo fue el que las creó. No fuimos nosotros los que propusimos andar en estas buenas obras. Tienen su valor en esto, en que Dios mismo fue el que las creó. Noten allí entonces Efesios 2:10, como ya lo habíamos leído, donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios mismo, hermanos, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como también lo tenemos consignado en la Confesión de Fe Bautista de 1689. Allí, las buenas obras son importantes entendiéndolas como todas aquellas obras que se conforman, hermanos, a la ley de Dios y que se realizan en obediencia a esa misma ley. Esas obras, hermanos, son los frutos o la evidencia clara de aquellos que han depositado su fe en el Señor Jesús como su Salvador. Si usted nota allí, la confesión de fe nos habla de esto. Las buenas obras son importantes entendiéndolas como aquellas obras que se conforman a la ley de Dios. Es decir, una vez más el ejemplo, si usted saca y le da a una persona dinero meramente por darle, eso no es una buena obra, hermanos. Usted tiene que poner el corazón en lo que Dios tiene puesto el corazón. Santiago capítulo 2, versículo 18 al 20. Estas buenas obras, entonces, estamos diciendo, son importantes si se entienden como obras que se conforman a la santa ley de Dios y que se realizan en obediencia a esa misma ley. Esas obras son frutos claros, evidencias visibles de aquellos que han depositado su fe en el Señor, como su Señor, en el Señor Jesús, como su Señor y su Salvador. Santiago 2, 18 al 20 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Notan, hermanos? Las buenas obras son una clara evidencia, un fruto que hay en aquellos que han venido a Cristo, que creen en Él como su Señor y su Salvador. La fe sin obras, hermanos, está muerta, pero tienen que ser buenas obras, no meramente obras, sino buenas obras. Gálatas 5, 6. Dice allí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, creo que está mal aquí, porque es ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, creo que el texto quedó mal allí. Prosigo, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor, hermanos. Estamos diciendo que estas buenas obras son fruto o una evidencia y se hacen en obediencia a lo que la ley nos manda. Y el versículo dice que esta fe se evidencia por la obra y el amor. ¿Notan, hermanos? Las buenas obras son importantes porque ellas muestran, evidencian acciones que los hijos de Dios realizan en obediencia a la santa ley de Dios. Salmo 116, 12 al 14. Dice allí el salmista, Salmo 116, 12 al 14, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Y primera de Pedro 2, 9 al 12,
Dice allí, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Las misericordias de Dios, hermanos, son un motivo para que sus hijos no solo quieran agradecer con su boca, sino con todos sus hechos. Las misericordias de Dios, por eso el salmista dice, ¿cómo pagaré yo a Jehová todos sus beneficios? Estas buenas obras, hermanos, se ven evidenciadas no solamente con nuestra boca, sino con todos los hechos que presentamos delante de nuestro Dios. Las misericordias de Dios en nosotros son un motivo más para que sus hijos quieran hacer estas buenas obras, hermanos. Las buenas obras son importantes dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, porque ellas procuran el bien de los hermanos. Noten allí, Mateo 5:16, una vez más, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios o a vuestro Padre que está en los cielos. Y segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo mismo o yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Las buenas obras, hermanos, siempre van a favorecer a los hermanos. Son importantes porque ellas buscan el bien de los hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando los hermanos en Jerusalén empezaron a vivir la escasez y la dificultad económica y no habían alimentos? ¿Qué hicieron los otros hermanos? Se reunieron y empezaron a decir, bueno, pues simplemente oremos aquí por ellos. No, hermanos. Las buenas obras buscan el bien de los hermanos. Y en ese momento, ¿qué necesitaban? Recurso, hermanos. Y eso fue lo que enviaron, recurso. Las buenas obras son importantes dentro del cuerpo de Cristo porque ellas procuran el bien de los hermanos. Las buenas obras también son importantes, hermanos, porque adornan nuestra profesión de fe y glorifican a Dios. Las buenas obras, hermanos, son como un escudo que se pone en toda parte, donde quiera que usted vaya. Y ese escudo va a mostrar a quién usted le pertenece. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero generalmente nos pasa, hermanos, que cuando nos equivocamos en casa y nuestras familias son impías, dicen, ¿y eso es lo que aprende en la iglesia? ¿Notan, hermanos, cómo una mala obra hizo que se diese mal testimonio de nuestra iglesia? Las buenas obras son importantes, hermanos, entonces, porque ellas adornan, embellecen nuestra profesión de fe y glorifican a Dios. Tito 2, 3 al 5. Es una buena obra, por ejemplo, que las
hermanas ancianas hagan como dice allí este texto, hermanas. Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean que reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quién de ustedes, mujeres, no puede considerar esto como una buena obra? Y cuando las hermanas se dedican a hacer estas buenas obras que la ley nos manda, que la Biblia nos manda, esto adorna nuestra profesión de fe. Esto embellece nuestra doctrina. Y Mateo 5:16, para que también lo apunten, ya lo leímos. Estas buenas obras vistas ante los hombres en los hijos de Dios traerá gloria a Dios nuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son importantes para los hijos de Dios, hermanos. Las buenas obras no son para todas las personas, son importantes para los hijos de Dios. Dios las preparó para sus hijos, no para el impío, hermanos. Por eso cuando usted piensa en buenas obras, debe pensar como lo manda la Biblia, y si no, quítese ese concepto de ahí. Porque cuando usted habla frente a los impíos, su concepto es erróneo, apartado, separado del concepto bíblico. Las buenas obras son importantes porque son para los hijos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice allí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si usted nota el contexto, desde que leímos el capítulo 2, versículo 1 en adelante, se va a dar cuenta que se está hablando de aquellos que hemos sido resucitados, ¿cierto? Que hemos sido, que se nos ha dado nueva vida en Cristo. Estas buenas obras no son para los que están muertos en delitos y pecados. Por eso las buenas obras también son importantes, hermanos, para los hijos de Dios, porque entre esas cosas fueron creadas, diseñadas, determinadas, predestinadas, para que nosotros vivamos en ellas. No podemos, hermanos, despreciar lo que Dios preparó de antemano para nosotros. Si usted no considera importante hacer buenas obras conforme la Biblia lo dice, usted está desechando lo que Dios ha diseñado para su vida. Dios determinó que nosotros andáramos en buenas obras y las preparó. No las dejó a nuestra conciencia, a nuestro pensamiento. No, hermanos, Él las preparó, nos las dio para nosotros. Debemos darle la importancia también a esto, hermanos. Las buenas obras son importantes porque traen fruto de santificación en el creyente y preparación para la vida eterna, hermanos. Noten, por ejemplo, allí Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, es una buena obra el que usted pueda venir al culto. Es una buena obra el que usted pueda leer la palabra. La Biblia dice: no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Esto no es una mala obra, pero su corazón tiene que estar aquí, puesto en eso, hermanos. No solamente sujetarse a la letra, su corazón tiene que estar puesto en eso, para que sea una buena obra, que glorifique a Dios.
Es una buena obra el que usted pueda leer la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Eso fue lo que el Señor le decía a los fariseos, hermano. ¿Y quién de nosotros no puede leer la Escritura y ver que es una buena obra toda vez que el Señor está tratando con nosotros? Es una buena obra el que usted pueda reunirse a orar con los hermanos, pero su corazón, una vez más, tiene que estar en eso. Tiene que estar en eso. Esas buenas obras, hermanos, van acrecentando la santificación en el creyente. Usted no puede pensar que entre más lee la Biblia, más pecador se vuelve. No, hermanos. Seguramente usted va a entender la gravedad del pecado y se va a ver lo culpable que es, pero no se va a volver más pecador. El Señor lo va a apartar de esos pecados porque precisamente le está mostrando, lo está santificando, lo está apartando de esos pecados. Usted va a crecer en santificación a medida que hace estas buenas obras. Pero no solamente, hermanos, va a crecer en santificación, sino que está siendo preparado para la vida eterna. Ahora, hermanos, las buenas obras son importantes porque ellas son clara evidencia de nuestras acciones justas, santas y amorosas hacia Dios y su bendito Hijo Jesucristo, por quien el Padre nos creó y predestinó para andar en esas buenas obras. Por tanto, como dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiera el Señor, hermanos, bendecirnos en esto, que podamos pensar en qué son las buenas obras y su importancia. Oremos, hermanos.